¿Has notado esas pequeñas moscas que aparecen mágicamente sobre la fruta madura en tu cocina? Aunque puedan parecer molestas, detrás de ellas se esconde una historia fascinante. Se trata de la Drosophila melanogaster, o como muchos la llaman, la mosca de la fruta. Este insecto, de apenas 3 milímetros, ha sido clave para descubrir los secretos de la genética humana. Desde hace más de un siglo, los científicos la usan para estudiar cómo se heredan los genes, cómo mutan las células y cómo envejecemos. ¿Por qué? Porque la Drosophila comparte más del 60% de sus genes con nosotros. Increíble, ¿no? Además, su ciclo de vida es tan rápido, solo 10 días desde que nace hasta que puede reproducirse, que los investigadores pueden observar generaciones completas en muy poco tiempo, pero no solo es importante en los laboratorios. En la naturaleza, las moscas de la fruta cumplen un papel esencial. Ayuda a descomponer frutas y materia orgánica, reciclando nutrientes y manteniendo limpio el ecosistema. Si la observas con detalles, verás que tiene enormes ojos rojos y un cuerpo dorado cubierto de diminutos pelitos. A pesar de su tamaño, su sistema nervioso es sorprendentemente complejo. Tiene un reflejos velocísimos y una gran capacidad para detectar el olor de las frutas fermentadas a varios metros de distancia. Así que la próxima vez que una Drosophila revoletee cerca de tu manzana, no la veas tan solo como una molestia. Está frente a una de las más... ¿Qué es la Drosophila melanogaster? La Drosophila melanogaster, conocida como la mosca de la fruta, es un pequeño insecto que ha sido fundamental en el estudio de la genética. A pesar de su tamaño, es uno de los organismos más utilizados en investigación científica. Su cuerpo llega apenas a medir unos milímetros y suele encontrarse en frutas en descomposición, donde se alimentan y se reproducen. Lo que hace esencial a esta Drosophila es que posee características que permiten estudiar con facilidad cómo serían los genes. Y su genoma es sencillo y posee solo 4 pares de cromosomas. Sus características físicas, como lo son el color de sus ojos, la forma de su ala o el color de su cuerpo, pueden observarse sin la necesidad de utilizar grandes. La mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, constituye uno de los modelos biológicos más importantes en la investigación universitaria, especialmente en genética, biología del desarrollo y fisiología. Una de las ventajas principales del dimorfismo sexual evidente que permite diferenciar con facilidad al macho de la hembra mediante características morfológicas y comportamentales. En términos de morfología general, la hembra presenta un mayor tamaño corporal en comparación con el macho, lo cual se relaciona directamente con su función reproductiva, ya que su abdomen aloja los ovarios y los huevos en desarrollo. El macho, por el contrario, es más pequeño y compacto, característica que se mantiene constante incluso dentro de poblaciones criadas en laboratorio. Una de las diferencias más claras se encuentra en la estructura del abdomen. En la hembra, el abdomen es alargado y termina en forma puntiaguda, con segmentos abdominales bien definidos y bandas alternadas de pigmentación clara y oscura. En el macho, el abdomen es más corto y redondeado y los últimos segmentos muestran una pigmentación intensamente oscura debido a la función de los tergitos abdominales posteriores. Esta coloración negra en el extremo abdominal es un rasgo diagnóstico ampliamente utilizado en prácticas de laboratorio. Desde el punto de vista reproductivo, también existen diferencias notables en los órganos genitales externos. Las hembras poseen un ovipositor esclerorrosado, estructura especializada que facilita la deposición de los huevos en el sustrato. El macho presenta genitales externos visibles, cuya morfología es diferente y fácilmente reconocida al observar el extremo posterior del cuerpo. Una característica exclusiva del macho es la presencia de los fines sexuales, que consiste en hileras de cerdas pigmentadas ubicadas en los tarsos de las patas anteriores. Estas estructuras cumplen una función fundamental durante la cópula, ya que permite al macho sujetar a la hembra y asegurar el éxito del apareamiento. Las hembras carecen completamente de esta estructura. Finalmente, se presentan diferencias en el comportamiento sexual. El macho exhibe un complejo patrón de cortejo que incluye vibraciones alares para producir señales acústicas, contacto táctil y persecución activa. La hembra, en contraste, desempeña un rol selectivo aceptando o rechazando al macho según factores fisiológicos y ambientales. En síntesis, de dimorfismo sexual en la Drosophila melanogaster se manifiesta a nivel morfológico, anatómico y conductual, lo que convierte a esta especie en un modelo idóneo para la enseñanza universitaria y el estudio de procesos reproductivos y genéticos. Para comprender esta pequeña mosca, analicemos en profundidad el ciclo de vida completo de la mosca de la fruta. Una mosca de la fruta pasa por una metamorfosis completa en su breve vida, progresando desde huevo
a través de varios estadios larvarios hasta una pupa y luego adulto en tan solo 10 días. Las moscas adultas sorben los líquidos en fermentación presentes en frutas y productos en mal estado, así como residuos de bebidas. Los machos incitan rituales de cortejo después de recoger feromonas de corto alcance de las hembras. Los machos cortejarán a sus posibles parejas entendiendo sus alas en un ángulo de 90 grados. Bailarán alrededor de las hembras mientras zumban sus alas y le obsequiarán canciones de cortejo que se producen por las vibraciones de esas alas. Las peleas y la agresión entre machos suelen ocurrir cuando dos machos persiguen a una sola hembra. Los machos dominantes tendrán más oportunidades de aparearse. Las feromonas, las señales táctiles y otras interacciones conducen al acto final del apareamiento. La duración del apareamiento se basa en cuántas veces se ha apareado previamente el macho. Poco después del apareamiento, la hembra pondrá un huevo fertilizado. Los huevos eclosionan y se convierten en larvas distintas dentro de las 24 horas siguientes a su puesta, apenas visibles para nosotros. Milímetros de longitud, los huevos suelen depositarse cerca de la superficie de los alimentos en fermentación. Las larvas hambrientas que se muestran aquí se alimentan de la parte blanda de un plátano maduro. Aunque las larvas en el video parecen grandes, en realidad son tan pequeñas que generalmente pasan totalmente desapercibidas para nosotros. A medida que estas larvas continúan alimentándose y creciendo, pasarán por 3 estadios de crecimiento. Cada estadio representa el número de veces que la larva ha mudado su piel vieja a una piel nueva y más grande. El tiempo de una mosca de la fruta pasa en la etapa larvaria será de solo 5 días. Después de alcanzar la madurez completa, la larva está lista para pupar y pasar a ser una larva a un adulto volador. Todos estos cambios drásticos en el cuerpo de un insecto ocurren en el transcurso de pocos días. Al emerger, el adulto permitirá que sus alas se llenen lentamente. Los adultos se volverán sexualmente activos próximamente 2 días después de la emergencia y estarán listos para aparearse. ¿Por qué se utiliza en genética? La Drosophila melanogaster se utiliza ampliamente en genética porque ofrece varias ventajas que facilitan la investigación. Por ejemplo, su ciclo de vida es muy corto, en 10 días pasan de huevo a adulto, lo que permite observar varias generaciones en poco tiempo y además producen una gran cantidad de descendientes, lo que nos ayuda a analizar las proporciones hereditarias con una mayor precisión. Tiene pocos cromosomas y simplifica el estudio de las mutaciones y la construcción de puentes genéticos. Es económica y fácil de mantener en laboratorios y no representa ningún riesgo para el ser humano. Otra razón es que comparte una gran cantidad de genes con el ser humano, lo que la convierte en un modelo ideal para estudiar enfermedades genéticas, el desarrollo embrionario y mutaciones en otros organismos. Ha sido y sigue siendo una herramienta clave para entender cómo funcionan los genes y cómo se transmiten. Primero que todo debemos saber qué es una mutación. Una mutación genética es un cambio o una alteración que ocurre en el ADN de un ser vivo. El ADN es como un libro de instrucciones que contiene toda la información necesaria para que un organismo crezca, se desarrolle y funcione correctamente. Cuando una parte de este libro se modifica, desaparece o se añade información extra, se produce una mutación. Bueno, estas mutaciones pueden surgir de manera natural. Por ejemplo, cuando las células se dividen y copian su ADN, a veces durante este proceso ocurren pequeños errores. También pueden aparecer debido a factores externos, como la radiación, algunos químicos o incluso ciertos virus que interfieren con el material genético. Existen diferentes tipos de mutaciones. Algunas afectan solo un gen, mientras que otras pueden modificar partes más grandes de un cromosoma. También pueden cambiar el orden de las bases de ADN o producir que un gen deje de funcionar como debería. Lo interesante es que muchas mutaciones pasan desapercibidas. ¿Por qué? Porque no producen los efectos visibles
o el organismo las corrige. Sin embargo, otras sí tienen consecuencias notables en las características físicas, comportamientos o en la salud del individuo. En el caso de la mosca de la fruta, por ejemplo, ciertas mutaciones pueden alterar el color de los ojos, la forma de sus alas o el tamaño de su cuerpo. Estas variaciones permiten a los científicos identificar y estudiar cómo funciona la herencia genética y cómo los cambios en el ADN pueden influir en un organismo. A veces, las mutaciones pueden ser perjudiciales, pero en otras ocasiones pueden ser beneficiosas y permitir que una especie se adapte mejor a su entorno, lo cual es fundamental en la evolución. En resumen, una mutación genética es un cambio en la información que define cómo es un ser vivo. Puede ser natural o provocada por factores externos. Puede ser buena, mala o neutra. Y es uno de los procesos más importantes que explican la diversidad y la evolución de todas las especies en el planeta. Para observar mutaciones se realizó este experimento con la Drosophila melanogaster, o más conocida la mosca de la fruta. En la primera semana se llevó a cabo 10 moscas donde iban 7 hembras y 3 machos. Se introdujeron en el agar de la fruta de mango. Para la segunda semana y tercera semana no hubieron mutaciones, pero sí nacieron más moscas. Para la cuarta y quinta semana se pudieron observar e identificar 2 mutaciones muy particulares y fáciles de distinguir a simple vista, bajo el microscopio. La mutación de ojos marrones y la conocida mutación Spanish, o también llamada la mosca española, caracterizada por una franja blanca que recorre el dorso del insecto. La primera mutación corresponde a la variación en la coloración de los ojos. La mosca normalmente presenta ojos de un rojo intenso debido a la combinación de 2 pigmentos, la drosopterina, que es la que da el tono rojo, y la xanthomatina, que es la que da tonalidades amarillas. Sin embargo, en la mutación Brown, uno de los genes responsables de transportar los pigmentos hacia la célula del ojo no funcionó correctamente y como resultado la mosca no pudo depositar adecuadamente el pigmento rojo y sus ojos adquirieron un color marrón más opaco y menos brillante. Esta mutación es muy utilizada en genética porque permite observar cómo un solo cambio en un solo gen puede alterar la apariencia externa y la producción de pigmentos. Para la segunda mutación identificada, que fue la Spanish o la mosca española, una de las mutaciones dorsales más llamativas en la Drosophila. En esta variante, la mosca presenta una franja blanca o crema que recorre longitudinalmente el tórax y el abdomen, dividiéndolos visualmente en 2 secciones. Esta línea clara aparece debido a una alteración genética en los patrones de pigmentación de la cutícula. Normalmente la mosca tiene un dorso café oscuro uniforme, pero en la mutación Spanish los genes que controlan la distribución de melanina se ven afectados y dejan esta zona sin pigmento, lo que crea pues una franja blanca tan característica. Esta línea no es solo estética, también indica que el proceso de formación del exoesqueleto y la deposición de pigmentos durante el desarrollo se ha visto modificado. Bueno, ambas mutaciones, tanto los ojos marrones como la franja blanca dorsal, son muy importantes en los estudios de genética. ¿Por qué? Porque se permite observar cómo los genes específicos pueden modificar estructuras visibles como los ojos o la coloración del cuerpo. Estas variaciones también ayudan a comprender los patrones de herencia y cómo pequeñas alteraciones en la información genética pueden generar diferencias marcadas en la apariencia final del organismo. En conjunto, estas mutaciones ofrecen un ejemplo claro del valor de la Drosophila melanogaster como modelo de la investigación científica.
La Drosophila melanogaster posee una enorme relevancia científica debido a su papel histórico en el descubrimiento de la herencia ligada al sexo, el estudio de mutaciones y la comprensión de procesos como el desarrollo embrionario y la neurociencia. Además, su presencia en diversos ecosistemas la convierte en un organismo clave dentro de la descomposición de materia orgánica y como fuente de alimento para otras especies. Su utilidad biomédica se sustenta en la similitud genética con los seres humanos, lo que ha permitido modelar enfermedades hereditarias, neurodegenerativas y procesos de envejecimiento. El secuenciamiento completo de su genoma, compuesto por aproximadamente 14.000 genes distribuidos en 4 pares de cromosomas, ha permitido grandes avances en la biología molecular y genética comparada. También es fundamental en estudios de evolución gracias a la facilidad para observar sus patrones de segmentación y diferenciación embrionaria. Finalmente, su interacción con el ambiente, especialmente en frutas en fermentación, hace que pueda considerarse plaga en ciertos contextos, generando problemas en alimentos o cultivos, lo cual ha impulsado estrategias de control como prácticas de higiene, trampas caseras, insecticidas específicos y uso de parasitoides para manejo biológico. La Drosophila melanogaster ha demostrado ser un organismo de gran valor científico y biológico. Su fácil manipulación, su ciclo de vida corto y su similitud genética con otros seres vivos la han convertido en un modelo experimental clave en la investigación genética y biomédica. Además, su presencia en ecosistemas refuerza su importancia como agente ecológico. El estudio de este insecto ha sido clave para la comprensión de mecanismos genéticos fundamentales, lo que ha permitido avances en la medicina, la biotecnología y la ecología. A medida que la ciencia avanza, el uso de la Drosophila melanogaster en la investigación seguirá proporcionando información valiosa sobre procesos biológicos esenciales, lo que abrirá nuevas oportunidades para la prevención y tratamiento de enfermedades genéticas y neurodegenerativas en humanos. Asimismo, su impacto ecológico y su interacción con otros organismos subraya la necesidad de seguir investigando su comportamiento en distintos entornos naturales y artificiales. De esta manera se podrá optimizar su uso en la ciencia sin afectar negativamente los ecosistemas ni la producción agrícola.